La oración es el latido universal en el corazón de la humanidad. No solo los cristianos oran. Desde los tiempos antiguos, las civilizaciones, las culturas de pequeños cazadores, recolectores, ya había evidencia, ya hay evidencia de sobra que desde que el hombre es hombre ha orado. Sobre todo en la antigüedad, porque en la antigüedad las personas no tenían los mecanismos para explicarse el mundo como hoy uno se lo explica. Entonces ellos, ante esto desconocido, ante, como decía C.S. Lewis, lo luminoso, esto sin explicación, oraban pidiendo protección, oraban para cuidarse de los dioses malignos, oraban. La oración es el latido universal en el corazón humano, esa búsqueda de lo trascendente. Y la oración cristiana es un gesto de humildad. En cierta manera, cuando nosotros estamos orando, estamos diciendo que nosotros por nosotros mismos no bastamos en nuestra vida. Esto no es como, no sé si todos yo creo que hemos visto El Mago de Oz, ¿no es cierto? Que el Mago de Oz cuenta la historia de Dorothy, que se ve entrampada en este mundo mágico y se encuentra con tres amigos. El hombre de paja, ¿no? el león y el hombre de lata. Y estos tres amigos tienen peticiones, quieren encontrarse con el Mago de Oz para poder tener aquello que supuestamente no tienen. Y al final se encuentran y uno quiere valentía, el otro quiere un corazón, el otro quiere un cerebro, más inteligencia. Y el Mago de Oz les da una sorpresa, les dice: en realidad ustedes tienen todo lo que necesitan en su interior. Y es bonito, suena bonito. Es más, yo creo que de alguna manera muchos de nosotros tenemos muchas cosas buenas dentro de nuestro interior, pero en última instancia nosotros necesitamos a Dios, y la oración es el gesto de que en realidad nosotros por nosotros mismos no podemos. La oración es el más concreto y honesto gesto de decirle a Dios: yo no puedo solo. Porque si realmente todo lo que hay en nuestro interior bastara para que este mundo sea como Dios lo quiere, ya estaríamos viviendo en el paraíso. Pero como no tenemos lo suficiente, necesitamos ayuda de Dios. Necesitamos ayuda de Dios. Recuerdo que un amigo una vez me contó una historia que le sucedió a él. Es un amigo que es predicador y pastor, que estaba en un bar. Él estaba en un bar. Ahora, no me pregunten a mí por qué mi amigo predicador y pastor estaba en un bar. De hecho, no voy a decir su identidad, solo sus iniciales. Hernán Mulato. Número 7365-5096. Y resulta que estaba en este bar bebiendo Coca-Cola. Y de pronto, en una conversación con alguien, un desconocido, le pregunta qué hacía él. Y él le dijo: soy predicador, soy pastor. Y ante esta sorpresa, ¿no? Como un predicador, un pastor iba a estar ahí, él le pregunta: ¿por qué eres cristiano? ¿Por qué eres cristiano? ¿A usted le han preguntado eso en algún momento? ¿Sí? ¿Por qué eres cristiano? ¿Por qué esto de la fe? Y la respuesta de él es una respuesta bien sencilla, pero para mí es magistral. La respuesta de él es: yo soy cristiano porque no me la puedo solo. No me la puedo. Es una manera en Chile de decir: no soy suficiente. No soy lo suficientemente fuerte, no soy lo suficientemente inteligente, no me la puedo. Y por eso soy cristiano. Y la oración es eso. Es constantemente decirle a Dios: no me la puedo. Porque fíjense que todos nosotros estamos traspasados por lo que algunos denominan el pecado original, otros le dirán la total depravación. Todos nosotros estamos traspasados por el mal. Nuestros deseos, muchas veces nuestras motivaciones están contrapuestas, son contradictorias, ¿sí o no? Hace unos días atrás estábamos hablando con unos amigos de acá de Monterrey mientras estábamos haciendo carne, y muy rica la carne de acá. Y uno de los amigos me contaba de que estaba en otra zona de México y de pronto vio a un señor ya mayor con mucho dinero entrar con su novia.
Y su novia era una modelo, jovencita, 20, 25 años menor. Entonces uno se preguntará ahí, ¿habrá amor desinteresado? Porque hay amor a primera vista y hay amor a primera visa. ¿Sí o no? No, y es verdad, o sea, todos nosotros de alguna manera tenemos motivaciones contrapuestas. En ese sentido necesitamos a Dios. Y la oración es el gesto honesto de vivir esa impotencia de que no la podemos, de que no podemos. Por eso hay un trozo en el Evangelio de Juan en donde Jesús dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Y aquí viene otro problema, porque ¿cuántos de nosotros hemos pedido y hemos orado y hemos dicho en el nombre de Jesús, quiero esto, y en el nombre de Jesús, quiero esto, y parece que no hay respuesta? ¿Se habrá equivocado? ¿Jesús se habrá equivocado? ¿Jesús nos estará mintiendo? Creo que no. Creo que no entendemos la profundidad de esta enseñanza. Primero, ¿qué significa nombre? Cuando Jesús dice, la oración que responde el Padre son las oraciones en mi nombre. En la antigüedad, el nombre de una persona identificaba la esencia del carácter de la persona. Yo no sé si tú sabes el significado de tu nombre. ¿Sabes el significado de tu nombre? ¿No? ¿Sí? Entonces, en la antigüedad tus padres te ponían el nombre, ese nombre que los padres en la antigüedad ponían a sus hijos, de alguna manera era lo que los padres querían que su hijo fuese. ¿No? Yo tengo amigos que se llaman Mauricio. Mauricio significa oscuro. Entonces no sé qué querrá que sea del lado oscuro de la fuerza. Quiero que mi hijo sea Darth Vader. Hay otros, por ejemplo, que se llaman Lucas. Lucas significa luminoso. Jacob. En la antigüedad, por ejemplo, el nombre Jacob significa el que agarra el calcañar, el talón, que en otras palabras es el engañador, el tramposo, el estafador. Bonito nombre, hermano Jacob. Mi nombre es Ulises. Ulises viene del griego odiseo, que significa el que hace camino. Así que en ese le agradezco a mi padre por ese nombre. Entonces, en la antigüedad el nombre identificaba el carácter de la persona. Por eso, orar en el nombre de Jesús significa orar de acuerdo a la persona de Jesús, orar de acuerdo al carácter de Jesús. Si usted no ha recibido respuesta posiblemente en sus oraciones, no es porque Dios es sordo o Dios no quiere responder, es simplemente y posiblemente porque nuestras oraciones no están de acuerdo al corazón, a la persona de Jesús. Es como Bruce, ¿no? El protagonista de Todopoderoso. La película se basa en eso. Él, movido por deseos egoístas, y al final se da cuenta que la oración más poderosa es salir de uno mismo. La oración más poderosa es salir de uno mismo y pensar en el otro. Pensar en la felicidad del otro antes que mi propia felicidad. Y esa es la oración que al final Dios le responde. Oración movido en el Espíritu de Jesús. Por eso no sirve de nada decir en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, la sangre de Jesús, la sangre de Jesús. Si al final el espíritu de mi oración está completamente aparte de la persona de Jesús. Por ejemplo, en Chile, en el siglo XVI, se cuenta la historia de unos conquistadores españoles que llegaron y arrestaron a un jefe de una tribu, un cacique en la jerga de los araucanos, un cacique llamado Caupolicán. ¿Y qué hicieron con él? En un momento le pidieron que si se quería convertir al cristianismo, él lo hizo, se convirtió, oró el Padre Nuestro y los españoles se abrazaron felices porque el cacique se había convertido al cristianismo y era un hermano en la fe. Lo abrazaron a él y contentos lo sentaron en una pica, literalmente lo empalaron, lo sentaron ahí para que muriera. Entonces, uno se da cuenta que en la historia de la humanidad muchos cristianos usaron el nombre de Dios, usaron el nombre de Jesús, pero movidos completamente contrarios al Espíritu de Jesús. Orar en el nombre de Jesús significa orar de acuerdo a su persona. Y si hay una oración
en el Nuevo Testamento que enmarca el corazón de Jesús en la oración que todos la conocemos, el Padre Nuestro. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Cuando hiciste maldades y el sacerdote decía, ora el Padre Nuestro, 3 Padre Nuestro, y habían unos que yo conozco que oraban 15, 25, 35 Padre Nuestro. Dice así el Padre Nuestro, lo vamos a repetir, ¿les parece? Sí, lo vamos a leer. Y los que ya se lo saben, la versión en el Evangelio de Mateo dice, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, el pan cotidiano. Perdona nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Amén. Líbranos, en otra versión dice, líbranos de todo mal. Y cuando vienen las fiestas y van con su familia al centro comercial, todos nosotros agarramos la billetera y decimos, líbranos de todo mal. ¿Sí? El Padre Nuestro aparece en 2 versiones, en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Mateo, Jesús enseña el Padre Nuestro primero en el marco de lo que no debe ser la oración. Jesús lo que comienza a decir es, no hagan como los escribas y fariseos. Antes de enseñar el Padre Nuestro, enseña lo que es la oración. Dice, no hagan como los escribas y fariseos que oran en las esquinas de las plazas para que todos los vean. Primera cosa, no hagan como los escribas y fariseos que les gusta hacer gala de sus oraciones. Yo recuerdo cuando estaba recién en la iglesia bautista, allá en Chile, y había un hermano que le gustaba orar difícil. Oraba difícil, porque empezaba, oh santísimo, divinísimo, que estás sentadísimo. No, usaba unas palabras, una teología así compleja, y que estás tú en tu santidad inmarcesible. Todavía recuerdo esa palabra, inmarcesible. Y utilizaba lenguajes teológicos, tú, el trascendente, el Shaddai, el Elohim, Eloheinu, y empezaba a hablar así en un lenguaje raro. Entonces para uno que está recién en la iglesia, eso es chino mandarín, o sea, ¿qué está hablando? Y yo me imaginaba, ¿Dios necesitará ese lenguaje? ¿Necesitará ese lenguaje complejo? Ya lo he dicho en algún momento y yo creo que ustedes lo han escuchado, pero ¿cuántos de nosotros tenemos hijos? Los que tenemos hijos, nuestro hijo cuando nos va a pedir algo no viene así, oh santísimo Padre Ulises, tú que habitas en tu sillón inmarcesible, dígnate de regalarme 10 pesos para comprarme un hielo. No. Yo digo, si mi hijo algún día me habla así, aquí hay algún psiquiatra en la iglesia, yo voy a llamarlo y le voy a decir, ¿sabes qué? Algo anda mal, porque no. Jesús dice, no hagan como los escribas y fariseos. Ahora, ojo, también no quiere decir que los escribas y los fariseos eran personas malas, malvadas. Ojo con eso. En los evangelios, en la sociedad de Jesús, los fariseos y los escribas eran el ejemplo de la comunidad. Eran personas buenas. Eran personas que eran el ejemplo para otros, eran personas nobles. Así que la primera moraleja es, cuidado con los buenos. Cuídese de los buenos. Los fariseos eran los buenos. Jesús dice, ellos les gusta cuando dan limosna, que toquen trompetas y se sacan una selfie. Aquí dando una limosna, sí. Corazón, lo digo, ¿no? ¿No? ¿Lo digo? Ay, Señor, porque ¿sabe qué? Yo me saco selfie. Yo reconozco, me saco selfie. Perdóname, Señor, reconozco. Pero hay selfies y selfies. Ayer estábamos hablando en un grupo, amigos, hay selfies y selfies. Y esta semana estuve a punto de decirle a una muchacha, ¿qué onda con esa foto? Porque aparte de que, no digo obviamente todo, pero aparte esa foto así como...
con un escote que uno le ve hasta las intenciones. Se saca la selfie y lo más terrible, lo más fatídico, un versículo bíblico al lado, ahí abajo. Así con un escote, no sé, y abajo, grandes son tus maravillas. Sí, lo dice. Lo dice. Sí. Y uno dice, ¿qué habrá querido decir? Y empiezan la respuesta de los degenerados que también van a la iglesia. Y no falta, y uno ya se imagina la respuesta, porque había uno que, amén, hacía una respuesta, ya sabe, ya se imagina el tono. ¿Saben lo que pasaba con los fariseos? Los fariseos estaban enamorados de su imagen. Estaban enamorados de su imagen, de mostrar a los demás lo que en el fondo no eran. Jesús dice, si tú vas a hacer algo, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. No lo haga para los demás. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres mostrarte a los demás como un ejemplo, lo que en el fondo hay es una intención de poder. Los fariseos se querían mostrar como ejemplo porque ellos querían tener poder y abusar del poder. Ellos querían sentirse el semáforo moral de las personas, decirle a las personas, dirigirle la vida a los demás. Entonces por eso digo, cuidado con los buenos. Cuídese de los buenos, de aquellos que muestran su bondad constantemente delante de todos, porque posiblemente detrás hay una intención oculta de poder, de querer manejar tu vida. Si tú vas a hacer el bien, hágalo, pero sin hacer procesión. De hecho, imagínense, Jesús llega a decir, ustedes son la luz, la sal. ¿Qué significa eso? Que cuando hagan el bien, que ese bien no se centre en ustedes. Por ejemplo, cuando uno come una comida y está insípida, no tiene sal, le echa un poquito de sal, ¿sí? Un tamal, y uno come el tamal. ¿Qué dice cuando le echa sal y está rico? Dice, qué rica la sal. ¿Dice eso? ¿No? Porque la sal no tiene como función centrarse en ella. Uno dice, qué rica la comida. Y si uno, por ejemplo, está en la completa oscuridad y se prenden estas luces, uno no dice qué bonita la luz, dice, qué atractivo el predicador. ¿Sí? No. La presencia de Gustavo está en este lugar. Por eso, porque la luz no tiene como función, la luz no se centra en ella. O sea, nosotros nos damos, ¡ay, qué bonita la luz! Entonces, cuando dice Jesús, ustedes son la sal, ustedes son la luz, ustedes son agentes para hacer de este mundo un mundo mejor, pero para que la gente no se centre en ustedes, sino se centre en la bondad que se ve plasmada en este mundo, que se va transformando gracias a su accionar. Jesús después dice, no usen vana palabrería como los gentiles, aquellos que no eran judíos. No usen vana palabrería, porque el Padre ya sabe. Y en la antigüedad eso tenían las costumbres. Los que no eran judíos tenían un listado de dioses, un listado largo, y cada dios tenía sus invocaciones particulares. Y Jesús dice, no necesitan hacer eso. Fíjense que lo que motivaba a estos paganos a hacer esas grandes oraciones largas, tediosas, era porque ellos en el fondo creían que los dioses necesitaban ser manipulados por las palabras para poder accionar con bondad. Por eso Jesús dice, ustedes no necesitan querer manipular a Dios, porque Dios ya es bueno. No necesitan doblarle la mano a su bondad, porque ya Él es bondadoso, Él está presente. Y de hecho, el Padre nuestro, imagínense, comienza diciendo Padre, Padre. No es, no digo que está mal, los judíos usaban la palabra Elohim, el Shaddai, pero no dice, Elohim, Shaddai, no, dice Padre, Padre. ¿Qué Padre? ¿No? ¿Qué Padre que diga Padre? Y es Padre. Padre significa trasladar eso complejo
y llevarlo a la casa, al hogar. Pero aquí viene otro problema. ¿Qué significa ser hijo? Ser hijo de Dios. Hemos complicado tanto la cosa, ¿no? Ser hijo de Dios. Fíjense que en el Evangelio de Mateo, cuando Jesús habla de que Dios es un padre, también dice qué es lo que significa ser hijo. Y esto es muy diferente para nosotros, porque nosotros venimos de una cultura occidental donde primero priorizamos el ser, la teoría, y después el hacer, la práctica. Pero el judío, la mentalidad judía era mucho más sencilla. Ser hijo significa parecerse a su papá. Para ellos ser hijo se identificaba en las acciones, no tanto en el ser, en la teoría, en la ontología. De hecho, en el Evangelio de Juan, cuando Jesús dijo, yo y el Padre somos uno, querían agarrar piedras. Y Jesús, cuando le responde, le dice, yo y el Padre somos uno. Si no me creen. Y Jesús no comienza dando argumentos griegos, metafísicos, ontológicos. No dice, si no me creen, si no creen que yo soy hijo de Dios, lean, porque yo y el Padre somos uno ontológicamente, porque yo soy Dios de Dios, engendrado y no creado. No, Jesús no entra en esas discusiones. Jesús dice, si no me creen, vean las obras que yo hago. Porque en el contexto judío, a la persona se le identificaba por las relaciones que tenía y por las acciones que cometía. Entonces, para Jesús, decirle a Dios Padre significa que en acciones concretas nosotros debemos parecernos a Él. Y ahí dice, bienaventurados los pacificadores, los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En otras palabras, yo no sé si ustedes vieron la película Batman, la de la trilogía de Christian Nolan. ¿Sí? ¿Alguien la vio? Las 3 películas Batman. ¿Viga? La primera, Batman, en un momento, Bruce Wayne, que nosotros conocemos, Bruno Díaz, ¿no? Pero es Bruce Wayne. Bruce Wayne, como él quiere esconder su verdadera identidad, que él es el justiciero nocturno que se viste con capa y golpea a los malos, quiere esconder eso, y su alter ego es un millonario bien vanidoso, superficial, aparentemente. Y hay una chica, la chica que es periodista, que es Rachel. ¿Se acuerdan de esa escena cuando Rachel está en el hotel? Que hay un restaurante abajo y entra Bruce Wayne con 2 chicas muy bonitas. ¿Se acuerdan? Y las chicas hacen ahí unos desmanes, se meten a la pileta, y Rachel así como creció con este muchacho iba caminando hacia el bien y ahora se descarriló, es tan superficial. Y Bruce, cuando ve la decepción de ella, como que trata de explicarle que él en el fondo es Batman, pero no puede, y se le hincha acá, y lo que dice es, Rachel, pero lo que pasa es que yo en el fondo soy otra persona. Y eso es lo único que le alcanza a decir, yo en el fondo soy otra persona. Y la respuesta de Rachel es, no importa quién seas por dentro, tus acciones te definen. Jesús dice, Padre, ya, pero ¿quién es hijo? Los que trabajan por la paz son llamados hijos de Dios. Después dice en el Sermón de la Montaña, sean perfectos como vuestro Padre es perfecto. No habla de sin pecado, perfecto es madurez. Y después explica, perdonen, bendigan a los que los persigan, porque así se van a parecer a su Padre. Entonces decir Padre también significa una responsabilidad. Es querer parecerse al corazón bondadoso de Dios. Padre nuestro que estás, ¿dónde? En los cielos. ¿Significa que Dios está distante de nosotros? Por ejemplo, y esto es interesante explicar, cuando dice en los cielos, es una manera sencilla para decir, primero, permítame explicarlo esto. En la antigüedad se creía que habían diferentes capas en el cielo, y en la última etapa, en la última capa, en el tercer cielo estaba Dios, y intermedio, en el segundo cielo, estaban todos los poderes espirituales que de alguna manera interferían en el accionar del mundo. Por eso que algunas culturas que creían en Dios o en los dioses, en un Dios supremo, oraban al Dios supremo, pero de alguna manera pensaban que este Dios supremo no tenía tanta fuerza o poder o autoridad en estas otras capas.
De hecho, el libro de la carta de Efesios habla sobre ese tema. Cristianos que están adorando a Dios, pero también de alguna manera rinden culto a otros poderes. Entonces, cuando dice de los cielos, significa que Él es Padre y Él es autoridad en todo lugar. En todo lugar. En la mentalidad antigua, Él gobierna todo. No hay poderes subalternos que están por sobre Él. Él gobierna todo. Y otra manera de entender los cielos es que Él está en el más importante y más alto lugar de importancia. Por ejemplo, en su casa, cuando usted tiene un mueble, una repisa, imagínese una repisa en tres etapas, o en tres... Eso. ¿Quién pone a usted arriba, en la parte principal? ¿Qué foto hay? La foto de la esposa, los hijos. En la segunda etapa, ¿quién está en la foto? Los hijos, algún hermano, la familia, la mamá. Y abajo, casi siempre, la mamá de nuestra esposa. Y ponemos la foto que más la identifica, así. Entonces, cuando dice que estás en los cielos, significa que está en el lugar de más importancia. Padre, es un padre, pero ojo, es un padre que debemos imitar. Y que estás en los cielos significa que estás en el lugar de más alta importancia. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Uno puede santificar aquello que ya es santo? La palabra santificar es una manera hebrea de decir sea reconocido. Y tu nombre, ya hablamos, el nombre de Dios tiene que ver con la persona. En otras palabras, santificado sea tu nombre es decir en nuestro idioma o en nuestra manera de pensar que el mundo pueda reconocerte como Padre. ¿Me hago entender? O sea, si el nombre de Dios, la persona de Dios se identifica por la bondad, como la de un padre tiene con un hijo, entonces santificado sea tu nombre, que el mundo te pueda reconocer como Padre. Y eso hace falta. Yo cuando vi la película Todopoderoso y vi a Morgan Freeman haciendo de Dios, y dije, hace falta un poquito de un Dios no más cercano. No digo que Dios no lo sea, pero de pronto tenemos una predicación de un Dios que parece más un monstruo sádico que el Padre amoroso que Jesús nos muestra. Entonces dice que el mundo te pueda reconocer como Padre. Y en el mismo Sermón de la Montaña Él lo explica, dice: ustedes son la luz. Así, en el capítulo 5, versículo 16 de Mateo, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos, el mundo, puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. ¿Quiere que el mundo reconozca y alabe a Dios como Padre? El desafío no es que solamente prediquemos las buenas noticias. El desafío es que tu vida sea una buena noticia. Dice que vean sus buenas obras y así reconozcan, alaben al Padre. Venga tu reino. Ese es otro desafío. Venga tu reino. Y si hay algo de lo que nosotros los evangélicos, no digo todo, pero nosotros, es esa tentación de querer irse. Llegamos, y no digo que está mal, pero a veces nosotros usamos nuestras reuniones para evadir los problemas. Conozco cristianos que llegan a la reunión y parece que fuman marihuana espiritual y se van para arriba. Pero está bien, o sea, hay momentos en donde uno se conecta con lo divino, pero no es yo querer irme para allá, sino que eso de allá, que la realidad de Dios se haga presente aquí. ¿Y saben qué? Eso pasa. Nosotros decimos venga tu reino, pero en nuestra práctica como evangélicos estamos queriendo que Dios nos arrebate a su reino. Y pasa eso. Cristianos que a veces malentendemos las experiencias espirituales y tomamos las experiencias espirituales como una excusa para evadir la vida y escaparnos de la vida. Y empezar a culpar a todos, al demonio, el diablo, los demonios. Pasa eso.
Cuando era pequeño, yo lo conté en vida, cuando era pequeño yo llegaba un día y me golpeé con la mesa. ¡Pum! ¡Ah! Y mi mamá fue y empezó: mesa mala, mesa mala, mesa mala. Y mi mamá le enseñó, porque así aprendí, empecé a crecer. Y cada golpe en la vida, ¿qué era? Vecino malo, compañero malo, familia mala, padres malos, iglesia mala, novia mala, mala. Si no, empezamos a culpar. Entonces, yo una vez recuerdo que estaba joven, mucho más joven aún, y sí, cumplí 39 hace poquito. Gracias por los que no me saludaron. Llegué a una casa de una hermana de la iglesia y de pronto veo la casa y una penumbra. Había olor a trastes que estaban hace días ahí, no habían lavado. Un olor pésimo, húmedo, oscuro. Y la hermana me recibe sin peinarse, así, con ojeras, y me dice: hermano, quiero decirle que he estado orando durante 2 semanas sin parar. Y yo entré, porque yo tenía que ir a visitarla, fuimos un grupo de jóvenes a visitarla, y de pronto me empieza a hablar de que, ¿sabe qué, hermano? Dios me ha hablado. Y la voz de él es dulce como la de una niña. Y ya cuando te dicen que Dios le habló y que empezó a ver demonios y que vio al diablo, me acordé primero de mi tío. Un tío que yo tengo que es del campo y que él muchas veces contaba que se le aparecía el diablo. Y después cuando crecí, ese me arruinó la infancia, mi tío. Me arruinó la infancia porque me decía: se me apareció el diablo, se me apareció el diablo. En mi casa, que yo vivía en la completa pobreza, y la letrina no estaba dentro de la casa, tenía que caminar como 20 metros fuera de la casa. O sea, es un don. Jóvenes, adolescentes, ustedes no saben la maravillosa vida que tienen. Ustedes tienen el baño dentro de la casa. Yo sé, a veces, no sé, de pronto es incómodo, ¿no? Porque uno de pronto lo que va a hacer es como que potente, ¿no? Y a veces se escucha. Pero hay recursos, uno puede tirar el agua primero. No, rápido, que no se escuche. ¿Sí? Y puede ser una bendición salir, pero ya es una bendición salir cuando tú sabes que comiste mucho y sabes, de día, pero de noche salir a las 12 de la noche solo. Y a mí yo le decía: papá, me acompaña, mi hermano. Nadie me acompañaba. Y me pasaban una velita y yo me iba con una velita caminando. Y yo me acordé de todos los personajes que arruinaron mi infancia, que Chucky, el viejo del saco, la Llorona, Frankenstein, la maestra de la escuela dominical. Y yo así, con miedo. Y mi tío decía: no, se me apareció. Y después cuando crecí me di cuenta por qué se le aparecía el diablo. Mi tío tenía problemas con el alcohol. Entonces, claro, en medio de la noche, con 3 botellas de vino en la cabeza, o sea, no, se te aparece el diablo, la Llorona, las tortugas ninjas, se te aparece todo. Y la señora me estaba diciendo: se me apareció el diablo, me hablaron los demonios, el Señor me hablaba. Y de pronto vi que toda la casa estaba sucia. Y miren, ¿saben lo que pasaba con la señora? La señora se conectó con una espiritualidad y se desconectó de la vida. Su esposo la había dejado, su hija estaba en rebeldía y la señora seguía orando, clamando y viendo demonios, viendo diablo. Y después en la pared había como un escudo con una espada atravesada que uno lo compra en el mercado. Y para último me dice: hermano Ulises, mira esa espada. Esa espada es la espada que Dios me regaló, la espada del Espíritu. Y ahí en ese momento yo sentí la voz de Dios que me dijo: corre, Forrest, corre. Entonces, cuando Jesús dice: venga tu reino, significa que la realidad de Dios no debemos esperar que Dios nos arrebate. Debemos trabajar para que aquí, en esta sociedad, podamos construir ese reino. ¿Y cómo se construye?
Jesús, cuando enseñó del reino de Dios, no solo habló palabras bonitas. ¿Qué hizo? Para mostrar que era el reino de Dios. ¿Qué hizo? Sanó a personas, liberó a gente atormentada psicológicamente. Es decir, el reino de Dios es sinónimo de hacer el bien. Venga tu reino es ser agentes de bondad, es tratar de ser personas que puedan paliar el dolor de esta humanidad. En ese gesto de obras concretas de bondad y de mostrar a través de nuestras palabras este Dios bondadoso, estamos haciendo reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, o así en el cielo como en la tierra. En otras palabras, es lo mismo, es que no haya separación entre lo que vivimos y tu proyecto para la humanidad. Que no haya separación, que eso que tú quieres podamos empezar a construirlo ahora. Después dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La palabra griega literal para cada día es epusion. Y epusion es una palabra muy rara, que en griego significa mañana. Significa no hoy día, mañana. Entonces es raro, porque ¿cómo es eso? Literalmente dice, el pan nuestro de mañana, dánoslo hoy. Y si uno ve el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Mateo, un poco antes de la oración del Padre Nuestro, Jesús dice, no se pongan ansiosos por el día de mañana, porque Dios ya sabe las necesidades. Busquen primeramente el reino de Dios, su justicia, o la justicia del reino de Dios, y todas las cosas el Señor las va a añadir. ¿Y cómo es eso? Primero dice, no, tranquilo, y después dice, sí, en realidad preocúpense. ¿Cómo es eso? ¿No? Como contradictorio. Por un lado nos dice que no nos debemos preocupar, y por otro dice, sí, pidan, asegúrense. Son muchos y el pan es poco. No sé, es como raro. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? ¿Qué está pidiendo? Primero, el pan no es el pan. No es literalmente lo que nosotros llamamos pan, de harina. El pan es una comida en general. O sea, la comida que necesitamos mañana, o la que estamos esperando, dánosla hoy. ¿Saben cuál es la respuesta? Y una respuesta muy bonita. Epusion es mañana. San Jerónimo, un gran teólogo del siglo IV, él dice que encontró el Evangelio de Mateo de los nazarenos en el siglo IV, escrito en hebreo, que no tenemos hasta hoy. Ese Evangelio se perdió, el escrito en hebreo. Y dice que en esa parte la palabra epusion es la palabra hebrea mahar, que significa del mañana, pero no mañana, sino del mañana cuando venga el reino de Dios. Y aquí les explico. Jesús, como todo judío, había una tradición que cuando Dios instaurara su reino de manera definitiva, va a ser instaurado con un banquete, con una gran comida. De hecho, en un momento Jesús le dice, vendrán del norte, del sur, vendrán gente pagana a sentarse a la mesa con Abraham y los patriarcas. Esa mesa que estaban esperando era el banquete definitivo que estaba esperando el pueblo de Israel. Cuando Jesús dice, el pan del día de mañana, queremos empezar a vivirlo hoy, está diciendo que ese día, cuando estemos en la mesa con el Rey, y se haya suprimido el dolor, la injusticia, el hambre, la pobreza, y vivamos una realidad de justicia, de misericordia, de alegría, de paz, de dignidad completa, todo eso bonito de ese día, Señor, permite que comencemos a vivirlo hoy. Que ese pan, ese banquete, la experiencia maravillosa de eso, queremos empezar a vivirla ahora. El pan del día de mañana, la comida en el banquete final, Señor, que en la iglesia comienza a ser una realidad hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, el pan del día de mañana. Después dice, perdona nuestras deudas. Perdona nuestra deuda. ¿Quién tiene deudas? ¿Y cómo es tener deudas? No es padre, ¿no? ¿No? ¿Y tener muchas deudas? Onda que abres la canilla, te salen 4 cobradores. Te vas a duchar, 8 cobradores.
Y yo conozco personas ya que no tienen dinero porque están llenos de deudas, están sobregirados. Y un amigo tomó la decisión, se quiso suicidar. Y no tenía dinero ni para cordel. Se ahorcó con elástico. 4 días rebotando en el dormitorio. Porque las deudas afligen. Se quería pegar un balazo, no tenía pistola, una bala. La echó en un vaso con agua, se la tragó. En la noche se agachó, mató a su suegra. O sea, miren, vamos terminando. Originalmente, la palabra es deudas. Deudas. Y Jesús dice, perdona, que en esta comunidad se perdonen las deudas. ¿Qué significa eso? En el antiguo Israel había una fiesta que se llamaba el jubileo. Y esa fiesta se celebraba cada 50 años. Y justamente esa fiesta tenía como principio esto que aparece en el libro de la ley, que no haya mendigos en Israel. Porque todos sabemos, cuando hay deudas, hay intereses. Cuando hay intereses hay hipotecas. Cuando hay deudas, para paliar esas deudas nos metimos en otras deudas. Y así terminó la situación en Israel. En Israel, muchas personas que con deudas, ya en la desesperación, ellos mismos se vendían como esclavos, ellos y sus familias. Y las familias se desintegraban. Por eso que un principio de Dios es que en esta comunidad, como en Israel, y no se cumplió en Israel, podamos vivir una vida digna. Podamos vivir una vida en donde las personas no estén agobiadas por la economía y tampoco nosotros midamos a las personas por lo económico. Perdonar las deudas, hay un principio de fondo que en esta comunidad nos vale más, el valor más grande es la persona que sus bienes económicos. Que no haya mendigo en Israel es otra palabra para decir que todos acá en la comunidad del Rey, en la mesa de Jesús, tengamos una vida con lo necesario para vivir dignamente. Por eso que la cena del Señor, ese pan es un símbolo, es el cuerpo de Jesús. Pero fíjense, la iglesia primera en el libro de Hechos decía, y se sujetaban a la doctrina de los apóstoles, al partimiento del pan, y ojo, después dice, y tenían todas las cosas en común, y que a nadie le faltaba nada. Ellos entendieron que el perdonar las deudas es el principio de fondo. Y en esta mesa del reino, donde cada uno tiene un pedacito de pan, es un símbolo. En la mesa de Jesús a nadie le puede faltar el pan. Perdona nuestras ofensas. Y esa es otra cosa. También puede ser ofensas. Y aquí entra el otro principio, la gracia de Dios. La gracia de Dios, que en portugués es graça. Si hay aquí algún brasileño está escuchando, gracia de Dios. Y yo sé que algunos tenemos mucha gracia. La gracia de Dios no es solo un tema entre Dios y yo. Es un tema por sobre todo entre nosotros. Y esto es un valor del Evangelio tan antiguo que todos lo hemos escuchado. Si usted no puede perdonar, no espere perdón de Dios. Perdona nuestras ofensas, como a nosotros también perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación. Termino con esto. No dice tentaciones. No dice tentaciones, dice tentación. ¿Por qué? Si uno ve el Evangelio, Jesús tuvo muchas tentaciones. Pero el Evangelio identifica la gran tentación de Jesús, una tentación, en el desierto, 40 días. ¿Se acuerdan de esa historia? 40 días sin comer. Según algunos dicen que en el desierto de Judea, en las tardes cuando el sol pega sobre los montes parecen pan. Pobre Jesús. 40 días y todas las tardes viendo pan. En las rocas viendo pan. Y aparece el diablo. Y como es muy diablo, aparece con 1/4 de libra, un refresco y papas fritas. Si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Y viendo esos montes que parecen pan, si eres hijo de Dios, salta de aquí del pináculo del templo y que los ángeles te van a recibir y vas a ver todos los sacerdotes del templo se van a rendir ante ti. Si eres hijo de Dios, hazla corta. Te voy a dar todos los reinos de la tierra, pero adórame.
Y Jesús dijo, no tentarás al Señor tu Dios, no tentarás al Señor tu Dios. La gran tentación de Jesús, ¿saben cuál fue? Usar el poder de Dios para su beneficio personal. Eso es tentar a Dios. Cuando Jesús dice, líbranos de la tentación, significa que como iglesia, la gran tentación, porque hay muchas, pero la gran tentación a la que ha caído la iglesia históricamente es usar el poder de Dios para beneficio personal. No termina en nosotros, tiene que terminar en otros. Te voy a bendecir para que sea bendición. Entonces, la oración del Padre Nuestro sería algo así. Nuestro Dios es un Padre que me ama como a un hijo, pero no solo a mí, es nuestro Padre. No solo me ama a mí, sino a otros que también quieran imitar su bondad. Que debemos tenerlo en el lugar más importante y a través de nuestra vida trabajar para que en el mundo Él sea conocido como Padre. Y es en esta comunidad que deseamos ya comenzar a vivir esa realidad de justicia y paz que se ha prometido para aquel banquete futuro, teniendo a las personas por sobre sus posesiones, donde vivamos esa gracia del perdón, sean deudas u ofensas, y donde también estemos atentos a no caer en la tentación, que es usar el nombre de Dios y su poder para nuestro beneficio personal. Amén. Amén.